Bienvenidos a un nuevo programa de Iure et de Iure en Argentina. Como bien sabemos, el día 14 de agosto de 2020, en una serie de sesiones un tanto apresuradas, se aprobó una normativa que vino a regular una contingencia referida a la prestación de trabajo mediante medios tecnológicos o de información. Estoy hablando respecto de la norma número 27.555, denominada Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo. Para tal motivo, y a los fines de analizar los pros y los contras de esta normativa, contamos con la presencia de nuestro buen amigo Charlie Reyes. Buenas tardes, Charlie, ¿cómo estás? David, qué gusto volver a verte, aunque sea de esta forma. Hace rato que no nos vemos en persona, pero encantado de volver a aparecer nuevamente en tu canal. Y bueno, esta vez nos convoca una ley bastante particular. Yo diría cruda en relación a cómo salió del horno, que es este poder legislativo que legisló apresuradamente sobre la temática. Por suerte para nosotros, porque nos da mucha tela para cortar. Muchas gracias, Charlie. Lo cierto es que sí, como vos bien decís, esta norma se ha aprobado 100% apresuradamente y con el único motivo de regular eh, esta situación de excepción o de emergencia que es en la que contamos y en la que estamos hoy día. Lo gracioso o lo patético, digamos, referido a esta situación es que esta norma queda como diferida a tener validez o vigencia a partir del día 90, luego de que se quite el ASPO, digamos, ¿no? Sí, efectivamente no había ningún apuro. Si esta ley fuera una torta en el horno, al pincharla con el escarbadiente saldría sucia, ¿no? Saldría, no estaría cocida. Sí, además también, ya vos fijate, va a tener vigencia 90 días después de terminada la cuarentena o el confinamiento, ya no sé qué, pero tampoco sabemos muy bien si estamos en cuarentena o no. Ahora justamente volvimos para atrás en Bahía Blanca. Entonces tampoco tenemos muy claro a partir de cuándo va a estar en vigencia. Por lo tanto, en un marco de tanta incertidumbre, legislar sobre este tema era innecesario, porque además también hay otros tópicos de la realidad argentina o que demandan mucha más celeridad. Sí, la ley determina que esta ley tendrá vigencia a partir del día 90, finalizado el ASPO, pero lo cierto es que no queda bien en claro y qué pasa en aquellas situaciones en el caso en donde puede darse la posibilidad de que termine y en algunos otros lugares de que vuelva a comenzar, digamos. Es decir, hay ciertas provincias, por ejemplo, que desde hace tiempo que no están bajo lo que es el ASPO y hay otras provincias que han vuelto a inaugurar el ASPO obligatorio, digamos. Entonces, no queda muy bien en claro a qué es lo que hace alusión respecto de cuándo va a empezar o no a tener vigencia esta ley. Además, da la impresión de que se va a ir levantando progresivamente. Es Sí, decir, sí, sí. para algunos lugares sí, otros no, para algunas actividades sí, otras deberán esperar. Eh, Sí. Es que sobre este punto lo que más me resulta patético, digamos, es que se haya regulado tan apresuradamente, pero que se posponga la vigencia para cuando esto termine, digamos. la agenda, ¿quién la marca? La demagogia. La demagogia, sí, la foto. No, y que encima lo cierto es que esta ley, a pesar de que es corta, cuenta con un sinfín de errores metodológicos, errores técnicos, de redacción. No se entiende, pareciera que fue hecha por monos.
y que me disculpen los monos. No le quiera faltar a los monos, pero... O sea que iba a destacar tu actitud de ir por el lado técnico, evitando el lado Pergolini de las cosas, pero me parece que has enfilado para ese lado. Sí, se me atravesó la demagogia, perdón. Vamos entonces a arrancar a analizar artículo por artículo y bueno, vamos a tratar de... Acá recibí un comunicado de los monos repudiando tu actitud. El artículo 1 habla respecto del objeto, bueno, determina que la presente ley tiene por objeto establecer los presupuestos legales mínimos para la regulación de la modalidad de teletrabajo en aquellas actividades que por su naturaleza y particulares características lo permitan. Los aspectos específicos se establecerán en el marco de las negociaciones colectivas. Referido a este punto, lo que sí queda claro es que esta ley se va a constituir en una ley de presupuestos mínimos y a la vez en una ley marco referido a lo que tiene que ver con las negociaciones colectivas. No, ahora que mencionás los presupuestos mínimos, ¿irán delegando, por ejemplo, en las provincias, en otras legislaciones que también toquen este tema? Porque esto, siendo una legislación de fondo, me parece que debiera establecer la propia ley. No sé si me explico. Sí. Lo cierto es que este es como un mínimo inderogable, mediante después las demás jurisdicciones deberán atenerse y respetar. Pero lo cierto es que este piso inderogable mínimo es tan mínimo que no se llega a entender a veces el motivo de por qué regular. Yo creo que a veces no haber regulado hubiese sido mucho más beneficioso para la sociedad que regular una norma tan retardataria como es esta, por ejemplo. El artículo 2, querido David, dice de las modalidades del contrato de trabajo, del régimen de contrato de trabajo por la ley 20.744 y sus modificatorias en el siguiente texto. Acá lo que va a hacer es incorporar el artículo 102 bis, que dice: concepto, habrá contrato de teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios en los términos de los artículos 21 y 22 de esta ley sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja o en lugares distintos a establecimientos o a los establecimientos del empleador, mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, lo que se conoce como las TICs. Y se agrega, segundo párrafo, los presupuestos legales mínimos del contrato de teletrabajo se establecerán por ley especial. Las regulaciones específicas para cada actividad se establecerán mediante la negociación colectiva, respetando los principios de orden público establecidos en esta ley. Bueno, en primer lugar, tenemos ya una modificación a la ley general de contrato de trabajo, ¿verdad? Contrato de trabajo, sí, se agrega una modalidad nueva, digamos. Vos sí, fíjate, sí. Bueno, seguimos con los presupuestos mínimos, que es algo en lo que me dejó pensando. Además es una ley que no es suficiente, ¿no? No, y lo que yo veo es que respecto al objeto, al momento de intentar definir el contrato de teletrabajo, es tan amplio que con esta normativa todos somos teletrabajadores. Es decir, si el único requisito es trabajar fuera del establecimiento del empleador y utilizando tecnologías de la información y comunicación, todos somos teletrabajadores. Es decir, un recolector de residuos, un vendedor de golosinas. Con el solo hecho de utilizar un celular sería un teletrabajador, digamos, con esta ley. Y el objeto es tan amplio que en definitiva es como difuso.
el campo de actuación de la norma. Sí, comparto. Sí, un distribuidor que recibe de su jefe un WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y Esto es que, interesante, además, porque de alguna manera también obliga a reformular el concepto de establecimiento establecido en el artículo 5 o 6 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque ese concepto de alguna manera cerraba, ¿no? Cercaba al establecimiento, eh, y ahora con estas nuevas tecnologías da la impresión de que eso que era tan tangente hoy es muy abstracto, porque puede estar el establecimiento, puede encontrarse en un dispositivo móvil, ¿no? En una computadora, en una notebook. Puede incluso ser la casa del teletrabajador también. Por eso cuando vos decís que el objeto es tan amplio que no se entiende. Eh, entonces, como vos decís, no se entiende, es muy ambiguo. sí, sí, No sí, se totalmente. determina a qué apunta la ley. Claro, y bueno, mira, el artículo 3, el que sigue, es redundante a mi parecer, porque dice, las personas que trabajen contratadas bajo esta modalidad en los términos del artículo 102 bis del régimen de contrato de trabajo aprobado por la ley 20.744 y sus modificatorias, gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial y su remuneración no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían bajo la modalidad presencial. Los convenios colectivos deben, acorde a la realidad de cada actividad, prever una combinación entre prestaciones presenciales y por teletrabajo. Sobre esto, dos puntos. Uno, tiene que ver respecto de que es redundante, en el sentido de que los derechos y las obligaciones obviamente que van a ser la misma porque están anexadas a la ley de contrato de trabajo, es decir, es una modalidad a la ley madre que sería la ley de contrato de trabajo, entonces sería ilógico creer que mediante este anexo se va a modificar y se va a ir en perjuicio del teletrabajador. Además que después aclara que respecto de la remuneración, que no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían, respecto a la remuneración, esto ya es un derecho que está reconocido hasta en el marco de los convenios de la OIT, y respecto a lo que percibían o percibirían bajo la modalidad presencial, ahí también hay un error técnico porque no se debe hacer alusión respecto a lo que percibían, sino a lo que devengaban. Yo Yo, creo si que me sí, permitís, coincido con vos en que impera el espíritu de la ley de contrato de trabajo, la 20.744, pero creo que eso es un error. A ver, yo no estoy de acuerdo en que la remuneración deba ser la misma per se. Creo que esta ley debería apuntar a una flexibilidad mayor, porque mientras que impere el espíritu de la ley 20.744, en realidad el legislador del 2020 está legislando con un prototipo de trabajador propio de hace 50 años, ¿sí? Por ejemplo, uno de los principios básicos de la ley de contrato de trabajo es el principio de continuidad. Y a mí me parece que el legislador, cuando legisla sobre el teletrabajo, no debiera tener presente ese principio. No podemos estar pensando en aquel hombre con mameluco, en una empresa de ferrocarriles, por ejemplo, en algún taller o en alguna fábrica, ese mismo hombre hoy en el 2020 frente a una computadora. ¿Me explico? Entonces, yo creo que legislar sobre esta temática debiera necesariamente implicar una flexibilidad mayor, incluso también sobre el salario. Y no quiero ir en perjuicio del principio constitucional de igual remuneración por igual trabajo, por igual tarea.
pero proporcionalmente debiera permitirse una mayor flexibilidad a los efectos de permitirle al teletrabajador tener varios trabajos, como sí decía Pergolini, con carencia técnica, pero como sí lo decía en ese famoso video que, bueno, se viralizó. Yo creo que es un grave error tener siempre presente la ley de contrato de trabajo. Sí, coincido. Lo cierto te reconozco que nuestra ley de contrato de trabajo es una panacea para los tiempos que corren. Es, digamos, hasta una ley retardataria respecto a la posibilidad de ser proclive a que se generen nuevos puestos de trabajo. Es decir, genera tantos derechos para el trabajador que a veces son, no sé si impagables, pero a veces son como difíciles operativos. Yo creo que hoy el trabajador, más que exigir derechos, los cuales están escritos las mayorías, solo quedan en el papel. El trabajador lo que más exige o a lo que se le debiera reconocer antes que nada es un sueldo digno. Un sueldo digno y la posibilidad de que su trabajo esté regularizado frente al Estado y no en las condiciones en las que hoy está, que por las normas tan retardatarias, crudas, vetustas ya a los tiempos que corren, posibilitan que el trabajador se tenga que mantener en el mercado laboral en negro. Por eso te decía, yo no hablo de atentar contra los derechos del trabajador cuando hablo de flexibilidad, pero sí entender que si está tan presente el espíritu de la ley de contrato de trabajo, lo que va a estar presente también es ese prototipo, ese estereotipo de trabajador de hace 50 años con una temática actual, y son totalmente incompatibles. Ahí es donde apunto a la flexibilidad, a permitirle al teletrabajador, ya sea o trabajar menos horas proporcionalmente por el mismo salario y poder conseguir mayor cantidad de trabajo por los salarios de esos otros trabajos, y olvidarnos definitivamente de ese principio de continuidad. Insisto, tengo presente o tengo la impresión de que el legislador actual está legislando con la imagen de ese hombre con mameluco, con las manos engrasadas, que viene de un taller. Y hoy, por supuesto, no es así a la luz de las nuevas tecnologías en el año 2020. Y si me permitís, otra cosa más que me parece interesante destacar, y ya, bueno, sigo tu propuesta, ¿no? ¿Puedo agregar algo más? Sí, cómo no. Bien. Todo lo que quieras. Me parece interesante acá destacar un concepto que yo rescato del maestro Morresi, porque él habla de que ya la palabra modalidad en la ley de contrato de trabajo está errada, o por lo menos es un concepto, el de modalidad, distinto al del derecho civil, porque cuando hablamos de modalidad en derecho civil estamos hablando de condición, cargo y plazo, ¿sí? Que son las formas o los modos en los cuales una persona se puede obligar. Claro. Y en el derecho del trabajo, en la ley de contrato de trabajo, la modalidad, lo ideal sería que el mismo concepto estuviera reflejado en las dos leyes, en las dos normas, pero la modalidad ahora en el contrato de trabajo refiere más a los tiempos en los cuales un trabajador se puede obligar, ¿no? Entonces tenemos el contrato a plazo fijo, a tiempo indeterminado, el contrato por temporada, y tienen en común los plazos en términos de tiempo en los cuales el trabajador se obliga. Y acá, al agregar el 102 bis en el capítulo de las modalidades del contrato de trabajo, no estamos hablando de tiempo, con lo cual yo creo que ahí hay un error en la técnica legislativa, incorporar un nuevo concepto en un capítulo, o en un título, mejor dicho, porque es el título tercero, que es distinto y que contrasta con los artículos que ya están integrando ese título. Y ahí creo que es un grave error, porque la naturaleza del instituto se desdibuja, se desvirtúa al agregar un nuevo artículo que nada tiene que ver con los artículos que ya integran ese título.
Yo también estuve pensando respecto a ese comentario que hizo el doctor Morresi y coincido, la verdad es que coincido, pero sí me quedó una duda respecto de que si no marcábamos al teletrabajo dentro de una especie de modalidad, en donde se debería haber marcado eh, como Es si fuera que otro. yo vuelvo a lo mismo. Hay que olvidarnos de los principios de la ley 20.744. Me parece que ese es el error que subyace en toda esta nueva normativa. Y al agregarlo acá, lo que se está haciendo es perder la sistematicidad que nos da una ley bien legislada, bien redactada, y la ley de contrato de trabajo a la que ya le estamos dando sin parar. Y vos fíjate que incluso esta ley a la que seguimos emparchando, de alguna manera, de 1976 a la fecha, se va desdibujando cada vez más. Porque en 2020 se incorpora esta reforma, en los 90 se incorporó la reforma más liberal, de corte liberal, que fue una época política distinta a la época en la que se legisló. Entonces, se sigue emparchando, se sigue dibujando, sigue perdiendo sistematicidad esta ley troncal, y además nos sigue dando la imagen del trabajador, una imagen que es totalmente anacrónica a los tiempos de hoy. Yo creo que esta ley debiera haberse legislado al margen de la ley de contrato de trabajo. Por eso cuando vos decís, ¿y dónde lo ponés? Si no es en modalidad, es que no encaja. Esa es la verdad. No, directamente no debiera estar. Sí, se debería haber legislado una ley especial y solo a los efectos de regular el contrato de teletrabajo, con sus propios principios, sus modos, su propia sistematicidad, etcétera. ¿Te parece si leemos entonces el artículo cuarto, David? Mirá, permitidme, por favor. La jornada laboral debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos. Y el segundo párrafo dice, las plataformas y o software utilizados por el empleador a los fines específicos del teletrabajo y registrados según lo establecido en el artículo 18 de la presente ley, deberán desarrollarse de modo acorde a la jornada laboral establecida, impidiendo la conexión fuera de la misma. El primer párrafo me llama la atención porque de alguna manera dejar librada a las partes la jornada laboral contraría el espíritu de la legislación laboral hasta ahora vigente. Yo creo que respecto al último punto, dentro del primer párrafo del artículo 4, cuando habla respecto de los objetivos, eso yo lo veo como desdibujado al momento de que se le da la posibilidad, en realidad del deber al empleador y al trabajador de pactar una jornada laboral por escrito, ya que si se entiende que si el trabajador pacta trabajar por objetivos, no lo está haciendo pensando específicamente en cumplir con una jornada de trabajo, sino que en realidad lo que está haciendo es pensar, primero que nada, en cumplir con los objetivos, ya que, como bien sabemos, bajo esta especie referida al trabajo por objetivos, eh, funciona como otorgando premios, digamos, al trabajador que va cumpliendo con tales objetivos. Y si vos le pones una jornada laboral y la cual encima va a estar por escrito y en cuyo contrato también van a estar por escritos los objetivos, se desdibuja un poco el sentido de regular el teletrabajo por objetivos, porque atenta contra la flexibilidad que necesita este tipo de contrato de trabajo en especial. Sí, sí, comparto. Eh,
¿Qué carga negativa tiene la palabra flexibilidad a todo esto? Otro punto referido a la jornada laboral al que yo critico tiene que ver respecto de que, bueno, no queda en claro si está permitido o no el poder o poder trabajar horas extras, y además otra cosa que deja bien en clara la norma es que se le pone al empleador la carga de desarrollar la jornada laboral en un software que impida la conexión cuando hubiera fenecido la jornada en cuestión. Esto lo que me lleva a entender es que yo no sé si existe un software que impide la conexión, o sea, la intermediación entre el trabajador y el empleador. Yo creo que esto queda dentro de lo utópico. Eh, Imagínate un fabricante de termos que tiene las máquinas, que compra la materia prima, que capacita a sus empleados, además tiene que volverse un informático. Siguiendo con la materia, el artículo 5 habla respecto al derecho a la desconexión digital. Dice, la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y o tecnologías de la información y comunicación fuera de su jornada laboral y durante los periodos de licencia. No podrá ser sancionada por hacer uso de este derecho. El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas ni remitirle comunicaciones por ningún medio fuera de la jornada laboral. Bueno, sobre este artículo, el único comentario que puedo hacer es que el derecho a la desconexión digital es un derecho que ya tiene raigambre legislativa, la legislación comparada específicamente en España, en Italia, en Francia. Este derecho a la desconexión digital ya es un derecho recontra reconocido, hasta en las convenciones colectivas está reconocido. Yo he visto, por ejemplo, legisladores haciendo como jornadas de actualización mediante Zoom, hablando exclusivamente sobre el derecho a la desconexión digital como si fuera un logro de la humanidad o de la legislación argentina, como si fuera un logro del Congreso argentino, cuando en realidad es un derecho que ya está recontra remilco reconocido y que no sé si vos te has dado cuenta, pero es como que este derecho a la desconexión digital ha generado furor desde ambos lados. Hay un lado que no lo reconoce, hay un lado que sí, como si se tratara de vida o muerte, un derecho que ya no se discute, al menos en Europa. Sí, no, y retomando con el segundo párrafo del artículo anterior, cuando se habla de software que no permitan la conexión, y ahora, volviendo al artículo 5, entonces, vos imaginate una persona que trabaja de community manager de una empresa, y su función es actualizar las redes sociales de la empresa que está fabricando sus nuevos productos y los tiene que dar a publicidad. Ahí no hay software que impida la desconexión, son redes sociales y ya sabemos que hay gente que se especializa en el manejo de las mismas, con lo cual el derecho a la desconexión me parece, como vos decís, anunciado con bombos y platillos en vano, como si fuera un logro nuestro, pero también yo creo que es relativo, porque, perdón, no quiero pecar de reiterativo, pero a mí me parece que hay que apuntar hacia una flexibilidad en beneficio del teletrabajador, de poder conectarse cuando él lo disponga y poder realizar las tareas que tenga que realizar y desarrollar cuando le resulte conveniente. Y sí, como decís, fueron anuncios por los legisladores como si fuese un descubrimiento, ¿viste? Y no, la verdad es que no
no tiene mucho sentido. Tampoco consagrarlo como un principio rector tan sólido que no permita trabajar fuera de tiempo. Creo que esto atenta, incluso para la comodidad del trabajador. Sí, totalmente. Lo cierto es que este derecho a la desconexión digital lo único que genera es la facultad por parte del trabajador de no contestar los mensajes que reciba del empleador, nada más. Porque yo, al menos hoy, dadas las circunstancias, veo hasta utópico un software que fenecida la jornada laboral, se bloquee y queda ahí. Eh, Aparte de que si vamos a la realidad de los hechos, el empleador no solo se conecta con sus trabajadores mediante un software predeterminado, sino que lo hace por cualquier vía, ya fuera por Gmail, por WhatsApp. Y bueno, creo que este derecho lo único que hace es darle la facultad al trabajador de no contestar. Tampoco queda claro qué pasaría en aquellos casos en donde el empleador sancionara, por ejemplo, la actitud del trabajador de no responder. Sobre ese tema no hace alusión la norma. Y estando este principio además, ¿no te parece que contraría un poco la jornada laboral? Porque digo, si yo tengo derecho a no contestar, ¿para qué pacto una jornada laboral? Se supone que fuera esa jornada no voy a contestar. Claro, claro. Sí, es redundante. Es redundante. Eh, Y ahora, si me permitís, vamos a pasar al artículo 6 sobre tareas de cuidado, cuando hay teletrabajadores que tienen personas incapaces a su cargo. Pero yo te planteo esto, ¿no le convendría al teletrabajador trabajar fuera de lo pactado a los efectos de poder atender las prioridades del momento, que pueden ser personas menores de edad, a su cargo, el mismo trabajo, y decidir el teletrabajador en su vivienda qué atender primero? ¿Sí? Entonces, me parece que esto tampoco debiera ser tan sólido, tan férreo, tan rígido, y debiera flexibilizarse un poco para que el teletrabajador pudiera elegir cuándo atender cada una de las actividades. Sí, sí, sí. Bueno, yo sobre este punto, específicamente sobre el artículo 6, lo que yo veo es que puede llegar a darse el caso en donde la norma se considere discriminatoria respecto del trabajador presencial, porque convengamos que si conjugamos el artículo 3 que determina que el trabajador mediante modalidad de teletrabajo tiene los mismos derechos y obligaciones que un trabajador en carácter de presencial, ¿por qué el trabajador que tuviera bajo su cargo el cuidado, ya fuera de menores, adultos mayores, o personas discapacitadas o incapaces, porque se le concedería el derecho a un trabajador en condición de teletrabajo para que pueda organizarse en sus horarios, y el empleador tiene que tener, o sea, debe tener en cuenta esa flexibilidad en la jornada laboral respecto del teletrabajador, y no así respecto de un trabajador presencial, ¿sí? Técnicamente, teóricamente, ambos tienen los mismos derechos. Ahí en ese punto es donde yo veo que la norma intenta regular esta institución, que es una institución fundamental y que responde a la contingencia propia de los tiempos que corren, pero que es retardataria en el sentido de que no logra acomodarse a la flexibilidad que necesita el trabajador respecto al momento de prestar la actividad que va a realizar. El artículo 7 habla respecto de la voluntariedad. Dice: el traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de teletrabajo
salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y prestado por escrito. Bueno, acá sobre este punto también tengo una crítica. Eh, bueno, primero que nada, ¿a qué es que se considera fuerza mayor debidamente acreditado? ¿Y qué pasa en aquel caso en donde la fuerza mayor cese? Bueno, yo entiendo que el trabajador debería, una vez fenecida la fuerza mayor, desaparecida la fuerza mayor, prestar expresamente la ratificación de que quiere seguir bajo esta modalidad el, el trabajador. De hecho, no sé si recordás, creo que el artículo 132 o 37, no recuerdo el número de la Ley de Contrato de Trabajo, habla que en el ejercicio del ius variandi del empleador está la posibilidad que en ciertas circunstancias pueda el trabajador ejercer o prestar tareas desde su domicilio o en un lugar ajeno al establecimiento en donde cotidianamente presta actividad. Eh, Ajá, bien. no La queda. normativa puntualmente no me la acuerdo, sé que el ius variandi es el artículo 66. Bien, y ahora vamos al ius variandi a la inversa, como lo llama el doctor Morresi. Ajá. Ahí creo que vuelve a estar otra vez latente el espíritu de la 2744, porque en definitiva, si bien hay teletrabajadores, o podría haberlos a la luz de esta nueva normativa, en realidad no son teletrabajadores, sino que son trabajadores ordinarios en forma latente, por este derecho de la reversibilidad. Artículo 8. El consentimiento prestado por la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo podrá ser revocado por la misma en cualquier momento de la relación. Creo que esto hace a la inestabilidad de la relación. Sí, que por un lado es un derecho que se le concede solo al trabajador que comenzó como trabajador ordinario, como vos bien dijiste, presencial, y que oportunamente decide cambiar a, eh, a, eh, a trabajar bajo la modalidad de teletrabajo. Lo cierto es que se torna un tanto eh, abusiva o desigual respecto del empleador porque le da como una facultad omnímoda al trabajador de intempestivamente decir yo quiero regresar y que el empleador debe tener preparado una oficina y que si no la tiene preparada y si no es la misma oficina que tenía, el trabajador se puede dar por despedido indirecto, se torna un tanto arbitraria. Yo creo que se debería, hay varias cosas que se deberían agregar en este artículo. Se desnaturaliza la ley, se desnaturaliza esta modalidad. Estamos hablando de dispositivos, de software, que además impidan la conectividad fuera del horario de trabajo, seguramente de capacitación en este nuevo marco, y es todo relativo porque latente impera el espíritu de la normativa 2744. Eso, yo creo que debiera haber una flexibilidad, pero a la vez, vos fijate que el legislador pareciera estar errado cuando tiene que aportar la rigidez de la formalidad de la ley, pero a la vez también, por otro lado, restringe mucho la autonomía de la voluntad en algunas partes y en otras, para mal, la amplía y no se entiende bien cuál es la idea. Yo creo que el alma del teletrabajador está muy mal plasmado en esta norma. No está diseñado, no está circunscrito, Sí, no se refleja. claro, lo cierto es que si de También. mutuo acuerdo y voluntariamente
Es decir, perdón, si de mutuo acuerdo el trabajador y el empleador acuerdan prestar tareas en la modalidad de teletrabajo, de mutuo acuerdo ambos deberían después poder volver sobre la modalidad a presencial y no que sea intempestivamente una facultad sola y exclusiva del trabajador y que la voluntad del empleador no se deba tener en cuenta. Eso lo que hace es, eh, primero que nada, lo que yo veo como consecuencia palmaria en primer término va a ser que los empleadores al momento de querer contratar trabajadores bajo la modalidad de teletrabajo, lo van a hacer, van a contratar específicamente trabajadores bajo la modalidad de teletrabajo, nuevos trabajadores. No van a tener ni siquiera intenciones de permitir o de acordar voluntariamente con sus trabajadores presenciales actuales y darle esa posibilidad porque después ese lugar, esa oficina que queda ahí como eh, que debe quedar como latente encima, porque si en el caso de que quiera volver hay que volvérsela a rehabilitar, entonces se genera como una carga económica y una desigualdad palmaria a favor del trabajador y en contra del empleador. Propuesta de ley referenda que se podría hacer a este artículo tiene que ver con que en el caso en donde el trabajador optare intempestivamente por regresar a realizar la prestación de trabajo bajo la calidad de presencial, que lo hiciere eh, dentro de un plazo determinado de tiempo. Eh, Suponete que desde que él decide modificar su condición de presencial a teletrabajador, que hiciere o optare por la facultad de regresar dentro de un plazo determinado de tiempo para que sea un poco más racional y igualitaria frente al empleador. Bueno, entonces el artículo que sigue es el artículo 9 y habla respecto de los elementos de trabajo. Determina que el empleador debe proporcionar el equipamiento, hardware y software, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas o la compensación por la utilización de herramientas propias de las personas que trabajan. La compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva. Después dice, la persona que trabaja será responsable por el correcto uso y mantenimiento de los elementos y herramientas de trabajo provistas por su empleador. Deberá procurar que estos no sean utilizados por personas ajenas a la relación o contrato de trabajo. En ningún caso responderá por el desgaste normal producto del uso o el paso del tiempo. Luego dice, en caso de desperfectos, roturas o desgastes en los elementos, instrumentos y o medios tecnológicos que impidan la prestación de tareas, el empleador deberá proveer su reemplazo o reparación a fin de posibilitar la prestación de tareas. El tiempo que demande el cumplimiento de esta obligación patronal no afectará el derecho de la persona que trabaja a continuar percibiendo la remuneración habitual. Bueno, sobre este artículo, el único comentario nomás que yo tengo para hacer respecto de este artículo es que queda en manos del empleador posibilitar las herramientas de trabajo. O sea, quedan a su cargo el pago del software, el hardware y todos los elementos que el trabajador necesite. Lo que sí yo veo es que también, volvemos a lo mismo, puede tornarse un poco arbitraria e irracional respecto del empleador en relación trabajador. Yo no me veo, por ejemplo, no veo o no me imagino un empleador yendo a comprar una computadora de 200 lucas con el software y todo el paquete listo para entregárselo a un trabajador que quizás no conozca. Además también yo me imagino
un empleador queriendo contratar a alguien bajo esta modalidad, que se supone en la que se desenvuelve correctamente y que el trabajador también podría tener la facultad de decirle al empleador para seducirlo: mirá que yo tengo los elementos, estoy capacitado para manejarlos, te conviene contratarme a mí. Pensar esto a la inversa, a como yo lo planteo y como está planteado en la ley, quizás implica un poco también restringir la autonomía de la voluntad del trabajador en su perjuicio. Suponete un diseñador gráfico que tiene una computadora acorde a sus necesidades, que tiene los software y que además tiene la capacitación, y de repente esa persona se encuentra obligada a recibir los medios que le debe proveer el empleador con los software que le debe proveer el empleador, y es innecesario. Porque, como te digo, Sí. quizás el trabajador hasta pierda algún aspecto en el cual puede seducir a su hipotético empleador. El artículo 10 habla sobre la compensación de gastos. Dice: la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad y o consumo de servicios que deba afrontar. Dicha compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva y quedará exenta del pago del impuesto a las ganancias establecido en la Ley 20.628 y sus modificatorias. Bueno, es entendible, creo que es entendible que el empleador tenga que compensar algunos gastos que también los realizaría o los tendría en el caso en que el trabajador prestare actividades presencialmente en el establecimiento. Lo que sí me parece un poco descabellado, o al menos insólito, yo no lo había visto, que se determine que el pago de esas compensaciones queden exentas del impuesto a las ganancias. Por ahí está haciendo alusión a que esa compensación tiene carácter de... Artículo 11. Capacitación. El empleador deberá garantizar la correcta capacitación de sus dependientes en nuevas tecnologías, brindando cursos y herramientas de apoyo, tanto en forma virtual como presencial, que permitan una mejor adecuación de las partes a esta modalidad laboral. La misma no implicará una mayor carga de trabajo, podrá realizarla en forma conjunta con la entidad sindical representativa y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Bien, escucho tu reflexión. Sí, bueno, yo respecto a esto, lo único que creo es que si aclara que no implicará una mayor carga de trabajo, está haciendo alusión a que esta se realizará dentro de los horarios de la jornada de trabajo. Luego, respecto a la capacitación que el empleador debe realizar frente a sus trabajadores para que estos puedan acceder a prestar más adecuadamente dicha actividad, me parece atinado. La verdad, este artículo es quizás el único artículo de toda la ley que me parece atinada a la institución del teletrabajo. Bueno, vamos con el artículo 12, derechos colectivos. Las personas que se desempeñen bajo la modalidad de teletrabajo gozarán de todos los derechos colectivos. Serán consideradas a los fines de la representación sindical como parte del conjunto de quienes trabajen en forma presencial. Bueno, este es otro artículo que, al igual que el artículo 3, me parece redundante. Creo que repite, más allá de las declaraciones oportunas que vos hiciste respecto a que el teletrabajo debería estar en una ley especial, en esta circunstancia, o sea, bajo el anexo en donde se la incluyó, me parece redundante. Sería ilógico, creo yo, que se le nieguen a los teletrabajadores la posibilidad de ejercer sus derechos colectivos. Artículo 13.
La representación sindical será ejercida por la asociación sindical de la actividad donde presta servicios, en los términos de la Ley 23.551. Las personas que trabajan bajo esta modalidad deberán ser anexadas por el empleador a un centro de trabajo, unidad productiva o área específica de la empresa a los efectos de elegir y ser elegidas para integrar los órganos de la asociación sindical. Claro. Bueno, volvemos sobre lo mismo. Se le da la facultad a los trabajadores de que puedan ejercer los derechos colectivos atinentes a la representación sindical y bueno, al ejercicio de los derechos sindicales, en definitiva. El artículo 14. Higiene y seguridad laboral. La autoridad de aplicación dictará las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo con el objetivo de brindar una protección adecuada a quienes trabajen bajo la modalidad laboral de teletrabajo. El control del cumplimiento de esta normativa deberá contar con participación sindical. Asimismo, la autoridad de aplicación determinará la inclusión de las enfermedades causadas por esta modalidad laboral dentro del listado previsto en el artículo 6, inciso 2 de la Ley 24.557. Los accidentes acaecidos en el lugar, jornada y en ocasión de teletrabajo se presumen accidentes en los términos de los artículos 6, inciso 1 de la Ley 24.557. Bien, aclaración pertinente, pero sí, es la ley de riesgo de trabajo, que de alguna manera Sí, equipara bueno, al establecimiento ordinario con su hogar o el conjunto de su hogar, con los dispositivos, herramientas y software con los que esté trabajando. bueno, la única crítica que yo hago respecto de este artículo es cuando habla respecto de los accidentes acaecidos en el lugar, jornada y en ocasión de teletrabajo. Lo que determina este artículo es que se presumen que son accidentes de trabajo. Cuando la ley 24.557, o sea, es decir, la ley de accidentes de trabajo, en el artículo 6 justamente dice que los accidentes ocurridos en ejercicio o en ocasión de trabajo son considerados accidentes de trabajo. Entonces acá es como que pareciera que habla de una presunción que puede ser desvirtuada cuando la ley de riesgos de trabajo es en ese punto mucho más atinada, es decir, es como más clara en este sentido. Pero bueno, vamos a Sí, ver, esto se va a prestar a la casuística, creo yo. claro, es difusa la separación entre, cuando hablamos de un trabajador, de un teletrabajador en su hogar, entre accidente de trabajo y un accidente del hogar. Claro, claro. Eh, sí, sí, a lo que yo iba es que Ahí va a haber tarea la para la jurisprudencia. claro, sí, sí. Y que de aplicarse rígidamente este artículo, podría llegar a prestarse a una discriminación y a que este artículo sea tachado de inconstitucional porque habla de que se presume, cuando la ley de riesgo de trabajo habla de que se considera directamente eh, accidente de trabajo. Bueno, más allá de eso va a quedar este asunto para la casuística jurisprudencial y bueno, vamos a ver qué es lo que determina la jurisprudencia, creo. Bien, Bueno, artículo 15. Sistema de control y derecho a la intimidad. Los sistemas de control destinados a la protección de los bienes e informaciones de propiedad del empleador deberán contar con participación sindical a fin de salvaguardar la intimidad de la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo y la privacidad de su domicilio. Nada más para agregar. La privacidad es un derecho constitucional, de regambre constitucional y hasta supraconstitucional. No, creo que no era necesario
redundar sobre lo mismo. Artículo 16. Claro, esta ley era solo para la foto nomás, ¿viste? Para decir después que hicieron algo. El Como artículo la ley del Protección de la información laboral. El empleador deberá tomar las medidas que correspondan, especialmente en lo que se refiere al software, para garantizar la protección de los datos utilizados y procesados por la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo para fines profesionales, no pudiendo hacer uso de software de vigilancia que viole la intimidad de la misma. Bueno, eh, qué sé yo, también es entendible, ¿viste? A alguien hay que cargarle los costos. Igual este artículo no me parece tan desatinado. Creo yo que se reconoce el deber de indemnidad por parte del empleador a favor del trabajador respecto de su derecho tan personalísimo como es la intimidad, ¿no? 17. Vamos si terminamos. A ver. Prestaciones transnacionales. Cuando se trate de prestaciones transnacionales de teletrabajo, se aplicará al contrato de trabajo respectivo la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley de domicilio del empleador, según sea más favorable para la persona que trabaje. En caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se requiere la autorización previa de la autoridad de aplicación. Los convenios colectivos, acorde a la realidad de cada actividad, deberán establecer un tope máximo para estas contrataciones. Bueno, sobre este punto yo también creo que puede llegarse a poner en tela de juicio la constitucionalidad en lo referido a la atribución que se le da a los convenios colectivos. Es decir, eh, creo que exigir un tope máximo para contratar extranjeros en el ámbito privado vulnera el principio de territorialidad de la ley y además atenta contra el derecho a eh, la libertad de contratación. Así que bueno, vamos a ver. Sí puede ser entendible que, por ejemplo, en el ámbito público, en el ámbito estatal, se imponga desde el derecho un límite, un tope máximo respecto de qué cantidad o requisitos básicos respecto de qué cantidad se necesita para contratar extranjeros. Pero yo creo que en el ámbito privado cercena casi razonablemente eh, la libertad de contratación. Artículo 18. Autoridad de aplicación, registro, fiscalización. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley y deberá dictar la reglamentación respectiva dentro de los 90 días. En el ámbito de su competencia se deberán registrar las empresas que desarrollen esta modalidad, acreditando el software o plataforma a utilizar y la nómina de las personas que desarrollan esta tarea, las que deberán informarse ante cada alta producida o de manera mensual. Esta información deberá ser remitida a la organización sindical pertinente. La fiscalización del cumplimiento de las disposiciones legales y convencionales relativas a las tareas cumplidas bajo la modalidad de teletrabajo se ejercerá conforme a lo establecido por el título 3, capítulo 1, sobre inspección del teletrabajo de la ley, perdón, sobre inspección del trabajo de la ley 25.877 y sus modificatorias. Toda inspección de la autoridad de aplicación, de ser necesaria, deberá contar con autorización previa de la persona que trabaja. Bueno, no hay mucho para agregar. Yo creo que está bueno que la ley haya aclarado respecto de que se necesita autoridad del trabajador para que la autoridad de aplicación pueda penetrar en su intimidad, digamos, en su hogar, a los fines de contratar o fiscalizar que se estuvieran cumpliendo los presupuestos mínimos que determina esta ley. Eh, 19. Sí, es el que ya desarrollamos. Léelo, léelo.
La presente ley entrará en vigor luego de 90 días, contado a partir de que se determine la finalización del periodo de vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, algo para, o sea, para cerrar la distinción que hay entre el 18, que habla también de 90 días, tiene que ver con que en el artículo 18 se determina que la autoridad de aplicación, es decir, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, deberá reglamentar esta ley dentro de los 90 días de que esta ley fuera publicada. En cambio, el artículo 19, al hablar de los 90 días, hace alusión a que esta ley entrará en vigencia o empezará a tener efectos luego de los 90 días de fenecido el ASPO. Bueno. Bueno, me parece, para cerrar, creo que por parte del legislador hay siempre un exceso de voluntarismo, ¿no? Creer que por un par de palabras redactadas más o menos coherentemente, esta disposición puede modificar en la práctica o en la realidad imperante nuestras conductas o nuestras formas de proceder, y en realidad debiera ser la inversa, muchas veces, como creo que es en este caso. Intentan regular como si fueran dioses todopoderosos y omnipresentes, y creo que debieran mirar hacia quienes está dirigiendo este tipo de normativas y cuáles son las costumbres de la gente, de las personas, de los gobernados, a los efectos de poder establecer legislaciones que se adecúen de mejor manera y con mayor precisión a las necesidades que las personas tienen. Por eso creo que hay un exceso de voluntarismo, ¿no? Y que en la práctica no se da. Yo creo que esto es más que una ley de teletrabajo, es la ley de la consagración de la informalidad laboral. Listo. Suena durísimo tu comentario, pero bueno, es la cruda realidad. Lamentamos que, al menos en Argentina, este es un fenómeno muy común de los países tercermundistas, el hecho de que no logren comprender la diferencia entre legislación y derecho. Yo creo que la legislación debe estar apegada al derecho y ir a favor del derecho, ir al menos no en contra o a trasmano del derecho, porque en donde hay un desacople respecto de la ley y el derecho se producen estas cuestiones como regular, terminar regulando leyes que en la realidad eh, se constituyan en leyes retrógradas, en leyes retardatarias, en leyes que lo único que hacen es terminar con el poco mercado laboral que puede llegar a haber. Es decir, estamos en una situación complicadísima en lo referido al mercado laboral, y que una norma no sea consciente de ello y que encima vaya en contra de eso, mínimo merece nuestras críticas. Así que bueno, te agradezco por haber participado nuevamente en esta breve análisis que me pareció muy atinado. Creo que nuevamente hemos hecho una serie de reflexiones y vamos a poner a disposición de la comunidad para que se haga eco. Esperemos que en algún momento alguien nos escuche y empiece a intentar sentirse motivado por comprender los fenómenos de la realidad. Yo te agradezco a vos y hasta la próxima ley.